Hola, en este vídeo vamos a intentar explicar un poco, así muy básicamente, cómo usamos el seno, el coseno y la tangente de un ángulo para resolver triángulos rectángulos, donde conocemos un lado, no conocemos otro, etc. En primer lugar, decir que el seno, el coseno y la tangente son números que se le pueden calcular a cualquier ángulo. Y eso se hace simplemente con la calculadora. Vamos a abrir la calculadora para que lo veáis. Mirad, la calculadora que está aquí en Windows, ¿no? Y cuando está en científica tiene seno, coseno y tangente. Bien, hay que decir que nosotros solamente estamos estudiando cuando los ángulos se miden en grados. Por tanto, la calculadora debe estar en grados. Eso sería este botón. ¿Veis que pone deg? Deg significa degré, grado en inglés. Si se cambia, pasaría a radianes o a gradianes, que son otras formas de medir los ángulos que ni las estudiamos. Entonces, hay que comprobar que está en grados. Si no estáis seguros, la comprobación es siempre recordando una cosa, que la tangente de 45 grados vale 1. O sea que se prueba eso y si sale 1, está bien. Vamos a hacer nuestro caso. Le marco 45 y le hago la tangente, que está aquí, ¿veis? Da 1. Pues entonces ya sé que está en grados y está bien. Bien, vamos con cualquier ángulo. Por ejemplo, un ángulo de 40 grados. Pues diríamos 40 grados. Su seno, ¿veis? Seno de 40 vale 0,642, etc. De 40 grados. Su coseno vale 0,766. Y de 40 grados. Su tangente vale 0,839. ¿Veis? Siempre es un número que se calcula para cada ángulo y que es un número fijo. Bueno, nosotros eso lo usamos para resolver triángulos rectángulos. Vámonos aquí a ver qué es eso. En un triángulo rectángulo siempre tenemos los dos catetos, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo recto, y el otro lado que está enfrente se llama la hipotenusa. Bien, pues según el ángulo que consideremos, se le da un nombre u otro a los catetos, ¿veis? Consideramos este ángulo alfa, que forman la hipotenusa y este cateto. Bueno, pues el cateto que forma el ángulo se llamaría cateto adyacente, porque está pegado con el ángulo. Mientras que el que está enfrente se llama cateto opuesto. Si en lugar de este ángulo alfa consideramos este otro, sería al revés. Este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. La hipotenusa siempre es la misma, porque es de los tres lados el más largo, el que no forma el ángulo recto. Bueno, pues si nos fijamos en el ángulo alfa, las fórmulas para calcular el seno, coseno y tangente, aparte de hacerlo con la calculadora, serían las siguientes. El seno del ángulo siempre es, aquí lo tenéis, cateto opuesto partido por hipotenusa. O sea, lo que mide este cateto opuesto dividido entre lo que mide la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente partido por hipotenusa. Lo que mide este cateto partido por lo que mide la hipotenusa. Y la tangente sería cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, lo que mide este cateto partido por lo que mide este otro. Así es como se calculan las razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Y ahora vámonos a hacer algún ejercicio en el que tengamos que usar esto, bien para calcular la hipotenusa o para calcular el cateto opuesto, o calcular el cateto adyacente, lo que nos pidan en el ejercicio. Nos vamos a ir a la plataforma y vamos a ver algún ejercicio que tengamos ahí. Por ejemplo, aquí en el tema teníamos algunos que parecidos a los de la tarea, que serían, por ejemplo, este. Vamos a hacer este primero, ¿vale? Lo copiamos y lo pegamos en un archivo de Word para que sea más fácil. Aquí lo tenemos. Bueno, esto lo quiero. Nos pide que calculemos la altura del edificio, sabiendo que desde donde nos encontramos nosotros, que sería este punto, hay un ángulo de 45 grados con el punto más alto del edificio, ¿vale? Y que son 10 metros lo que mide esta distancia. Y nos pide calcular la altura. Pues fijaros, aquí tenemos el triángulo rectángulo y aquí el ángulo. Vamos a ver lo que sería cada cosa. 10 es la hipotenusa. La altura del edificio es el cateto opuesto. Y esta otra distancia sería el cateto adyacente. Entonces, fijaros, nos piden X, ¿qué es esto? El cateto opuesto. Y nos dan esto. Luego, entonces, de las tres fórmulas que tenemos, vamos a ver cuál es la que tiene la hipotenusa
y el cateto opuesto. Pues fijaros, la hipotenusa y el cateto opuesto está en la fórmula del seno. Pues esa es la que tenemos que aplicar, ¿vale? Si fuera otra pareja diferente sería una de las otras, pero en este caso es esta. Vamos a hacerlo. Ponemos aquí y decimos seno en minúscula de 45 grados, que es el ángulo que nos dan, es igual a, hemos dicho, cateto opuesto partido por hipotenusa. Vamos a poner todo aquí. Cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuánto mide cada cosa? El cateto opuesto es lo que es desconocido, lo que nos piden, la altura del edificio, pues X. Y la hipotenusa es lo que sí conocemos, en este caso 10. Bien. Vamos a ver cuánto vale seno de 45. Nos vamos a la calculadora. Seno de 45. Pues decimos 45, comprobamos que está en grados, está bien. Y seno 0,707. Mira, esto que hago es insertar fórmulas para que sea fácil hacer estas cosas. Me estaría bien aprender eso. 0,707 igual a X partido por 10. Vale, hasta ahí hemos llegado. Y ahora ya en el siguiente paso, si queremos dejar la X sola, el 10, como está dividiendo, se tiene que ir multiplicando con el 0,707. Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. La X sería igual a 0,707 multiplicado por 10. Y eso da exactamente 7,07. Como veis, para multiplicar por 10 solamente hay que correr la coma, moverla un lugar hacia la derecha. Pues ya hemos terminado. El edificio mide 7 metros, 7,07 metros. ¿Veis qué fácil? Vamos a hacer otro ejemplo de los que también vienen en la plataforma. Por ejemplo, este, ¿vale? Dice, ¿a qué distancia me encuentro del edificio? O sea que nos piden la distancia entre aquí y aquí, ¿vale? Lógicamente en horizontal, sabiendo que hay 50 metros desde el punto que tú estás en diagonal hasta la altura del edificio. Y el ángulo es de 23 grados. Bueno, pues fijaros, lo que nos piden es esta distancia de aquí. Pues esto es el cateto adyacente al ángulo. Cateto adyacente. Y nos dan la hipotenusa. Luego entonces vamos a ver de las tres fórmulas cuál tiene cateto adyacente e hipotenusa. Pues aquí está, cateto adyacente e hipotenusa la tiene la fórmula del coseno. Pues esa es la que vamos a usar. Y decimos coseno, en este caso 23 grados. De 23 grados es igual a, vamos a ponerlo como antes, cateto adyacente partido por hipotenusa. Es lo mismo en nuestro caso. El cateto adyacente es lo que nos pide, que va a ser la X.
perdón, y la hipotenusa son 50. Pues nada, pues hacemos igual que antes. El coseno de 23, nos vamos a la calculadora. (23) coseno da 0,92. Pues 0,92 es igual a x partido por 50. Y ya en el siguiente y último paso, pues, perdón, ¿qué ha pasado? En el siguiente y último paso, hacemos que para que la x se quede sola, el 50 que está dividiendo se va multiplicando con el 0,92. Pues entonces, x será igual a 0,92 por 50. Lo hacemos con la calculadora. 0,92 por 50, 46. Ya hemos calculado que la distancia entre el individuo y el edificio son 46 metros. ¿Veis? Ahora vamos a hacer otro en el que tengamos que utilizar la tangente. Vámonos a la plataforma. Por ejemplo, este. Igual, nos piden calcular la altura del edificio, pero ahora lo que conocemos es la distancia entre la base del edificio y nuestro punto de partida. Vamos a copiarlo. Vamos a pasar de página para que no nos moleste. Nos falta el dibujo. Ya lo tenemos aquí copiado el dibujo, entonces vamos a ver. Fijaros, nos pide la altura del edificio, que en este caso sería el cateto opuesto, y nos dan esta distancia, que sería el cateto adyacente. Si nos vamos a las fórmulas, vemos que cateto opuesto y cateto adyacente se encuentran en la fórmula de la tangente. Luego esa es la que tenemos que usar. Así que vamos allá. Y diríamos tangente de 23 grados es igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. En nuestro caso sabemos que el cateto opuesto es lo que nos piden, que va a ser la x en este caso, y el cateto adyacente mide 46 metros. Bien. Ahora nos vamos a la calculadora a calcular la tangente de 23. Está muy igual que siempre comprobamos que está en grados, ok. 23, tangente 0,4244. (0,4244). El número de decimales, pues simplemente cuanto más mejor, para que sea más exacto el resultado. Por eso aquí he cogido 4 en lugar de 3. Arriba x. Y abajo 46. Y estamos igual que antes.
Para que la x se quede sola, el 46 se va multiplicando con el 0,42. Hacemos la operación. Y era 19,5. Bueno, le hemos dejado 52. Pues esa sería la altura del edificio. ¿De acuerdo? Es que es muy fácil. Puede haber algún caso en el que la x no la tengáis arriba, sino abajo, en el denominador. En ese caso hay que hacer dos pasos sucesivos. Primero, la x llevarla multiplicando al otro lado y luego el número que está allí traerlo dividiendo aquí. ¿Veis? Es un poco distinto, pero también sale igual y hemos hecho algunos ejercicios en clase. Venga, a ver si lo hacéis bien, que esto cae seguro en el examen, ¿eh? Hasta luego.